Eran las 2:47 de la mañana. Yo era el único pasajero en el último vagón de la línea 3. El tren iba casi vacío hasta que empecé a ver mi propio reflejo en el vidrio, y el reflejo no parpadeaba al mismo tiempo que yo. Entre los que usamos el metro de noche, especialmente en las rutas más viejas, hay una regla que nadie te dice en voz alta, pero todos respetamos. Nunca mires por la ventana del último vagón cuando el tren se detiene en medio del túnel. Yo siempre pensé que era una leyenda de trabajadores resentidos hasta el 17 de marzo. Era el último tren de la línea 3, dirección Indios Verdes. El aire se sentía pesado, con ese olor a ozono y polvo quemado que solo tiene el metro después de la medianoche. Solo íbamos tres personas. Solo íbamos tres personas en todo el vagón. Un señor mayor profundamente dormido, el silencio absoluto y yo. Al llegar al tramo entre Hospital General y Centro Médico, el tren se detuvo de golpe. No fue un frenado normal. Se sintió como si algo hubiera bloqueado las vías. Las luces parpadearon violentamente, una vez, dos veces, hasta quedarse en un tono ámbar muy débil. El silencio se volvió ensordecedor. Por pura inercia me acerqué al vidrio del fondo, ese que da directamente a la oscuridad del túnel. Afuera no se veía nada, solo una negrura absoluta. Pero al mirar mi propio reflejo, la sangre se me heló. Mi reflejo me estaba mirando, pero su rostro no era el mío. Tenía una sonrisa que le llegaba de oreja a oreja, una expresión de felicidad maníaca que yo no estaba sintiendo. Intenté apartar la mirada, cerrar los ojos, pero mi cuerpo no respondía. Era como si el vidrio fuera un imán. Entonces mi reflejo levantó la mano muy despacio, con movimientos lentos, y tocó el cristal desde el otro lado. En ese instante sentí un frío punzante, como si me estuvieran clavando agujas de hielo en los dedos, aunque mis manos seguían en mis bolsillos. El tren arrancó con un chillido metálico que pareció un grito. El reflejo sonriente se quedó atrás, pero antes de desaparecer en la oscuridad, vi a alguien más. Una silueta de pie justo detrás de mi reflejo. Una figura alta con un rostro pálido y liso, sin ojos. Solo dos huecos negros que drenaban cualquier rastro de luz. Pensé que el cansancio me estaba jugando una broma, hasta que escuché un golpe suave, rítmico, justo detrás de mi nuca. Volteé aterrado. El vagón seguía vacío. El señor dormido ni siquiera había roncado, pero al volver al vidrio frente a mí, noté que empezaba a vibrar. No era por el movimiento del tren. Era como si alguien del otro lado estuviera exhalando un aire sobre él. Se formó un vapor espeso, y en ese vapor comenzaron a aparecer marcas de uñas largas, escribiendo desde un lugar que no existe. No eran palabras, era el dibujo de una mano desesperada tratando de atravesar el cristal. Cerré los ojos y conté hasta 10, rogando que el tren llegara a la siguiente estación. Cuando abrí los ojos al entrar a Deportivo 18 de marzo, el reflejo parecía normal, pero al fijarme bien, vi algo imposible. En el vidrio detrás de mi silueta se alcanzaba a ver la sombra de aquella cosa sin ojos, de pie, rozándome los hombros. Desde esa noche, cada vez que tomo la línea 3 después de la 1 de la mañana, el último vagón nunca se siente vacío. Siento un peso en la espalda y un aliento frío en el cuello. Y lo más aterrador es que, cuando paso por un túnel largo, noto que mi reflejo tarda un segundo más en imitar mis movimientos, como si estuviera decidiendo si obedecerme o no.
Todos sabemos que la estación La Raza tiene dos salidas. Lo que nadie te cuenta es que a veces tiene tres. Dicen que la línea 3, en ese tramo eterno entre La Raza y Tlatelolco, existe una estación fantasma que no figura en los mapas. La llaman la estación 19 y dicen que solo se manifiesta ante aquellos que viajan completamente solos, cuando el alma está más vulnerable. Yo no creí en esas cosas hasta el martes pasado. Subí en Hidalgo, el vagón estaba inusualmente limpio, pero el ambiente se sentía cargado, como si el aire tuviera más peso de lo normal. Miré a ambos lados, ni un alma. El tren entró al túnel y las luces cambiaron de golpe. Pasaron de ese blanco frío a un amarillo viejo, casi color sepia, como si el tiempo estuviera doblando. De repente el tren redujo la velocidad con una suavidad rara. Las puertas se abrieron con un chirrido que me caló hasta en los huesos. Afuera no estaba la estructura moderna de La Raza. Había un andén de azulejos amarillentos, picados por el tiempo. El letrero, con una tipografía que no se usa desde hace décadas, decía Estación 19. El olor me golpeó de inmediato. Una mezcla de tierra mojada, incienso viejo y algo que recordaba a flores velatorias. Solo había un foco encendido al final del pasillo, balanceándose de un hilo, proyectando sombras largas que parecían moverse por cuenta propia. Ahí debajo de la luz estaba una mujer de espaldas, vestida con el uniforme café del metro de los años 80. Cuando giró la cabeza me sonrió, con una familiaridad que me revolvió el estómago. Era como si llevara siglos esperándome. Di un paso hacia la puerta, impulsado por una curiosidad que hoy lamento. Pero el tren arrancó de golpe, sin previo aviso. Las puertas se cerraron rozándome la cara. Me quedé pegado al vidrio viendo cómo la mujer se quedaba inmóvil en el andén, sin dejar de mirarme, hasta que la oscuridad la devoró. Pensé que la pesadilla había terminado, pero entonces la bocina del tren emitió un sonido distorsionado, una voz que no era humana. Próxima estación, estación 19. Se me heló el cuerpo, no podía ser. El tren volvió a frenar en el mismo lugar, el mismo andén, el mismo foco balanceándose. Esta vez no me acerqué a la puerta. Me encogí en el asiento apretando los puños, pero algo fuera empezó a caminar. Escuché pasos lentos, pesados, arrastrando los pies sobre el cemento frío. Y luego, un golpe seco, un puñetazo contra el cristal frente a mí. Era ella, la mujer del uniforme. Ahora estaba pegada al vidrio, a centímetros de mi cara. Ya no parecía humana. Su piel tenía la textura del papel viejo y sus ojos eran dos pozos de petróleo, negros, profundos, sin un solo destello de vida. Su sonrisa ya no era una invitación, era una amenaza. El tren arrancó con una violencia que me lanzó al suelo. Las luces parpadearon y regresaron a la normalidad. Al llegar a Tlatelolco, el conductor me vio salir pálido y temblando. Se me quedó viendo fijamente y me susurró: tú no deberías de haber visto eso. La estación 19 no suelta a cualquiera. Desde esa noche, cada vez que paso por La Raza, siento que el tren se detiene un segundo de más. Siento como las máquinas dudan, como si estuvieran decidiéndose a abrir las puertas para dejarme ahí para siempre.
Si alguna vez vas solo y el tren se detiene donde no debe, no bajes, solo cierra los ojos y reza para que el conductor decida avanzar.